Ya, mi nombre es Steven Chamorro y voy a hablar sobre la titulación. La presentación está dividida como pueden ver, en la definición, el funcionamiento, más o menos cuál es el financiamiento de la titulación, o sea, su proceso y los beneficios que tiene, tanto en el largo como en el corto plazo. Ya la explicaré más adelante. Comenzamos pues entonces con la definición. Ya, Eh, el término titulación básicamente es un título, es una palabra traducida porque el concepto se lo conoce más como securitization. O sea, es inglés, por lo que se lo traduce como una titulación. Pues bien, ¿qué es lo que o de qué trata esta titulación? Pues básicamente se trata de la transformación de un activo financiero poco líquido. Como un ejemplo podemos dar de un activo poco líquido una vivienda, en convertirlo en un título de renta fija más líquido, donde el banco transfiere el riesgo de crédito, aquel que es este riesgo que es propio de la cartera crediticia, mediante derivados de créditos a otra contrapartida. Básicamente eso es lo que trata titulización. Ya, hablemos del proceso de titulización. Ya, básicamente antes de entrar netamente en cuál es el proceso, este, lo que trata es que los activos financieros eh, o sea, los activos financieros que poseen las empresas que son créditos se dejen de formar parte de sus pasivos y se conviertan en activos líquidos para poder financiarse en el banco. ¿Ok? En este caso, lo que más, el ejemplo más claro que hacen los bancos de esta transformación, pues son son las hipotecas, son préstamos hipotecarios. Ya, ¿por qué son las hipotecas los procesos, o sea, los que son más titulizados? Se debe a que sus contratos suelen incluir una cláusula que permite hacer esa dicha transformación. Entonces, es como que está prescrito que los títulos hipotecarios pueden pasar a ser titulizados. Ya, este, eh, ya, lo que los bancos hacen, ah, básicamente los bancos es que titulizando a los bancos lo que hacen es conseguir dinero emitiendo una cartera en donde venden a un tercero que compra esta deuda. ¿Por qué se debe a esto? Bueno, primero, este, hay algo que aclarar en cuanto a la financiación del banco, más o menos, y cómo más o menos se están pagando las deudas. Se debe a que los bancos por lo general tienen un desfase, un descuadre temporal, que es conocido como el argot bancario o como missing match. Eh, ¿Por qué se da esto? Es porque se observa que los activos a largo plazo se financian con pasivos a corto plazo. Es por eso que existe este mismatch. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca hacer el proceso de titulización? Básicamente es presentar un bundle o una cartera crediticia del banco en donde se selecciona un conjunto de activos que reúnen las características para ser transformadas y comparten una naturaleza similar. En este caso, como hablábamos de cuáles son los más conocidos, que son los préstamos hipotecarios. Estos títulos que son agrupados en este bundle o cartera son semejantes y se los vende a un fondo de titulización. A un fondo, sí, a un fondo de titulización hipotecaria. Ya, quienes emiten bonos de esta cartera y ofrecen a los inversores
estos bonos son, estos bonos que emiten los, la- o sea, son bonos conocidos como titulación hipotecaria. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que el banco cuando transfiere estos activos hipotecarios hacia el, hacia el fondo de titulación hipotecaria, básicamente es que dan esos activos financieros que son las hipotecas para que puedan los venden al activo financiero y los convierten y reciben dinero haciéndolos unos activos más líquidos. Ya, ya, ¿cómo? Ya, que, o sea, esta interacción que hace el banco con el fondo de bonos hipotecarios hace que deje de tener tantos deje de tener tantos activos líquidos, tantos activos poco líquidos y se transformen en activos más líquidos. Y también hace que el riesgo se transmite, entonces el riesgo pase. Entonces, ¿por qué hacen esto los bancos con las hipotecas? Básicamente debido a que existe este mismatching en su balance general. Lo que buscan ellos es buscar activos financieros que sean similares. En este caso, como ya explicamos, son las hipotecas que pueden ser titulizados. Y lo que hacen es venderlo a un fondo, en este caso el fondo de hipotecas, el fondo de, sí, el fondo de titulación hipotecaria. Estos compran esas carteras que los bancos dan, que son carteras que ellos mismos preparan para que así en esa cartera se evite, o sea, se deshagan de activos que no son tan líquidos, además de transmitir el riesgo a un tercero, recibiendo así ellos de parte liquidez y bajan su riesgo en caso de impagos por parte de las personas que adquirieron esas hipotecas. Ahora bien, este, existen diferentes tipos de bonos en función del activo titulizado. Entonces, básicamente hay lo que son bonos, préstamos y los más comunes que son las hipotecas de viviendas. Ya, también hay lo que son hipotecas comerciales y también incluyen diferentes activos que se puede hacer, que pueden ser titulizados como tarjetas de crédito. Todo esto es lo que se pueden titulizar. Ya, entonces, básicamente es esto. Ya. Lo siguiente a explicar es más o menos el funcionamiento el funcionamiento y las razones por qué sucede esto y cómo sucede. Ya. Entonces, una de las preguntas más obvias y creo que es de las más claras es ¿con qué dinero compra el fondo de titulación hipotecaria la cartera de títulos hipotecarios del banco? Es decir, ¿por qué sería atractivo para este fondo invertir en carteras que son riesgosas y que son a largo plazo? Además de que están adquiriendo un riesgo. Y de dónde adquieren los fondos para financiar este proceso? ¿Ya? Básicamente, ¿cómo hacen esto? ¿Con qué dinero compra el fondo de titulación hipotecaria la cartera de títulos hipotecarios del banco? Pues lo hace con el dinero que los inversores pagan por comprar los bonos de titulización. Esta cantidad de dinero va destinada a la tesorería, perdón, o caja del banco que inició el préstamo de titulación, lo que supone la entrada de liquidez en el activo del balance del banco. Ya, básicamente así es como el fondo de titulación hipotecaria tiene por así decirlo, el dinero físico para comprar carteras y poder hacer este proceso de titulización. Lo siguiente que es cómo el fondo de titulación hipotecaria paga intereses a los poseedores de los bonos. Pues bien, esta pregunta es un poquito más larga y la dividí en dos slides. ¿Ya? Porque, porque a pesar de esto, los fondos de titulación hipotecaria pagan intereses a los poseedores de los bonos. O sea, porque
hay esta interacción? Pues básicamente se debe primero a que con el dinero que el banco recibe de los préstamos por parte de las familias que contrataron la hipoteca con ese banco y van haciendo frente a sus pagos de amortización de capital y pago de intereses de la hipoteca, este dinero lo recibe el banco, aunque no le pertenece, estos préstamos se los vendió al fondo de titulación hipotecaria, por lo tanto se transfiere el dinero menos las correspondientes comisiones. Es decir, que básicamente el dinero que reciben los bancos por parte de las familias, como ya vendieron en el momento de titulación, los derechos pasan de tener ellos, los, eh, la amortización del capital y el pago de intereses de la hipoteca ya no es netamente del banco, entonces pasa al fondo de, al fondo de titulación hipotecaria. A esto se le resta lo que son costos operativos del banco para hacer todo este tipo de transacciones. ¿Ok? Ya. Siguiendo con la pregunta, continuamos y sabemos en qué consiste la titulación y no parece un proceso negativo. En más, la rotación del activo tiene un efecto positivo en la rentabilidad del mismo. El problema surge cuando no se lleva a cabo los análisis pertinentes de los riesgos a las agencias de rating. No califican estos títulos adecuadamente, ya que la cartera de los activos que utilizaban estaban compuestas por préstamos de diferentes niveles de riesgo. Básicamente, ¿cuándo no se vuelve atractivo esto? Pues cuando no se hace un estudio correcto o no hay toda la información concreta de que el portafolio en sí está haciendo que vende el banco, tiene toda una información completa sobre las personas que han adquirido esas hipotecas y es un pésimo portafolio. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Ya, para finalizar vamos con los beneficios. Entonces tenemos cuál es el beneficio de hacer toda esta estrategia que quizá todavía no está un poquito muy clara. Pues bien, tiene dos beneficios que los puedo dividir así. Entonces, primero, a corto plazo, la titulación permite beneficiarse de las imperfecciones de los mercados financieros para conseguir refinanciar los préstamos titulados en condiciones más beneficiosas para la entidad. A corto plazo, el efecto de la titulación es un efecto sobre precios que aumenta la rentabilidad. Ya, esos son los beneficios a corto plazo. Mientras que en el largo plazo no es como que exista este, un beneficio tan óptimo como en el corto. ¿Por qué? Porque en el largo plazo, en un mercado competitivo, las imperfecciones del mercado tienden a desaparecer y establece una nueva modalidad de equilibrio, en la que los beneficios de la titulación recaen sobre los utilizadores finales. Básicamente ya es como que depende de quién que tiene la titulización para poder corregir imperfecciones y el resto, o sea, para que el mercado esté bajo control. Ya, y también que a más largo plazo, la titulación tiene por efecto el incremento en el volumen del crédito hipotecario. Entonces, eso sería como que los beneficios a largo plazo que no son tan positivos como el corto porque ya no están como que tan controlados y dependen mucho ya de los inversores y de los deudores. Ya, a pesar de lo que he explicado, quizá no está muy claro lo que es esto de la titulación. Así que he dejado eh, un esquema que lo resume bastante bien. Que básicamente es que las personas adquieren préstamos en el banco, que es un pasivo para el banco. Este préstamo pagan, o sea, los préstamos son a través de cuotas. Después existe lo que es el interés más el principal. Después del pasivo, el banco reúne todo lo que son este tipo de préstamos, los vende al fondo de titulación. Luego le da a través de bonos, los califica según el riesgo y luego los
los da a inversores. Eso ha sido todo. Espero